Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy no voy a hacer una reseña como tal, créanme, lo intenté hacer pero no pude, sino más bien voy a hacerles una recomendación de un libro que hace ya muchísimos años tenía pendiente. Pues al fin, hace un par de meses lo pude leer y finalmente aquí les tengo una recomendación de Domingo de Irene Nemirovsky, una compilación de 15 cuentos que no fueron publicados así de un jalón en un libro. No, estos cuentos fueron publicados poco a poco en revistas, en diferentes formatos, la mayoría de ellos en francés, así que por fortuna pudieron ser traducidos al español y en una edición pues para mí bastante bonita. Tiene unas 344 páginas con una letra pues creo yo bastante decente para que se pueda leer. Y bueno, ¿por qué no pude hacerle una reseña a este libro? La verdad es que cada uno de estos relatos es muy especial. Créanme, intenté hacer una reseña de cada uno de ellos como me es de costumbre hacerlo con ciertos cuentos, como por ejemplo de George Martin o de Philip K. Dick, pero no pude. En verdad, no es que no lo haya intentado. De hecho, tengo un guión escrito para este libro, pero no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Porque estos cuentos abarcan temas similares. Y no es que a la larga se vuelva repetitivo mientras tú vas leyendo el libro. No, o sea, son temas similares pero que se abarcan desde una perspectiva diferente y tienen repercusiones distintas. Entonces, mientras yo hacía la reseña me daba cuenta de que parecía que todos los cuentos eran los mismos y se trataban de lo mismo por tener tópicos similares, cosa que no es así. Y aparte de que para no entrar en muchos detalles, pues me privaba de contar muchas cosas, por lo que apenas si quedaba como que espacio o material en el que solamente decía de qué se trataba el libro y pues cosas similares. Así que es por eso que mejor es recomendarlo. Así que estas son algunas cuantas razones por las que tienen que leer Domingo de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky fue una escritora que vivió muy poco tiempo. Esto debido a que era de origen judía y cuando cayó la Segunda Guerra Mundial, pues solo fue cuestión de tiempo hasta que cayera en un campo de concentración. Por lo que a lo largo de su vida vivió muchas cosas. Se tuvo que esconder de la guerra, tuvo que huir de la guerra porque su familia vivía en Rusia y estaba muy bien posicionada socioeconómicamente hasta que la Revolución Rusa estalló y tuvieron que huir. Vivió en Francia, pasó por muchas cosas, tuvo que inventarse seudónimos para publicar sus historias porque como era mujer no la dejaban publicar sus historias. Entre muchas cosas, Irene destaca una cosa: la guerra. Muchos de estos relatos tienen como eje central la guerra, y no precisamente abarcada de una forma épica o de una forma melancólica. No, la guerra se abarca en esta historia de una forma distinta, en una forma que yo honestamente nunca me la había planeado. En medio de la guerra, Irene nos propone que al final de la guerra va a haber algo, pero igual, entre el final y el principio hay un gran trecho. Y en este trecho, mucha gente puede pensar que las cosas son amargas. Y sí, realmente las cosas llegan a ser amargas, tristes, melancólicas e incluso grotescas. Pero en medio de esto hay destellos de esperanza, destellos de corazón y destellos de humanidad que dan un poco de certeza de que el día de mañana va a ser mejor, y la forma en que los personajes van abarcando esto es simplemente espléndido. Y yo honestamente me quedé enamorado con más de un personaje y con más de una historia que tenían a la guerra de por medio, utilizando la familia, el drama, la psicología de los personajes, incluso las posiciones socioeconómicas de muchos de nuestros personajes. Fue bastante interesante ver cómo Irene le daba una perspectiva fresca a la guerra. El amor en los tiempos de Irene Nemirovsky era algo importante, pero lo era más importante el matrimonio. Así que también tengo que remarcar el espectro amoroso que se maneja, porque en esta compilación hay algo bastante particular. Constantemente estamos haciendo un contraste entre la vejez y la juventud, y a veces en lo que hay en medio. Pero algo muy importante de esta parte son las relaciones amorosas. Hay 4, 5, 6 cuentos que se centran en contarnos historias románticas. El título del cuento que le da nombre a esta novela es el de Domingo, donde una madre y una hija van a tener ciertos roces por cosas normales de una familia. En esta historia nos vamos adentrando un poco en la psicología de ambas
y nos damos cuenta que como la madre, pues, cuando era joven, se dejó enamorar por un tipo que a final de cuentas le terminó poniendo los cuernos, la terminó engañando y la trató mal. Mientras la chica, la hija, se va adentrando apenas en estas cosas, esperando a un chico para una cita del cual se quedó enamorada y que le dio su primer beso. Esas cosas, esos contrastes son muy interesantes y son bastante profundos, porque a pesar de que solamente son unas cuantas páginas las que se abarcan, mientras tú vas leyendo estás pensando, oye, esto es real, esto no es ficción en ningún aspecto y esto es algo que a día de hoy sigue pasando. El amor es algo bastante complicado y bastante complejo según un escritor o según un autor, y desde la perspectiva de Irene Nemirovsky hay algo muy real, y es que no se deja de lado la parte del desamor, la parte cruda de este sentimiento, donde no todo es color de rosas, donde no todo son flores, chocolates, etc. ¿Te rompen el corazón a veces cuando estás enamorado? Sí, y no es lo más bonito que puede pasar. Irene sabía explicar eso, y la forma en que abarca esto para mí es simplemente espléndida. Otro caso como este es el de La Confidente, una historia donde un tipo regresa porque su amada falleció mientras él no estaba. Entonces nos damos cuenta de que esta mujer precisamente no estaba enamorada de este hombre, sino más que nada estaba un poco interesada en él. Y conforme nos vamos adentrando en este personaje y con una chica igual que tiene un papel muy importante, nos damos cuenta de que el amor precisamente no siempre sigue las mismas reglas y que el amor duele demasiado. El aspecto familiar es un igual muy importante para las historias de Irene. Sí, hay relaciones madre-hija, padre-hijo, etcétera, etcétera. Hay una historia que yo quiero remarcar de esta compilación, y es la de Lazos de Sangre. Aquí estamos en la perspectiva de una madre que cae enferma y ve cómo sus hijos tienen que ponerse de acuerdo para cuidarla, para velar por ella y para darle esos medicamentos. El detalle con esto es que los hermanos no se llevan precisamente bien del todo. La forma en que esta madre trata a sus nueras, incluso a sus nietos, es un poco familiar y en cierto modo un poco extraña, porque no sabes si las cosas están bien o están mal, porque conforme nos vamos adentrando y conocemos a los personajes, entendemos por qué hacen cosas buenas y por qué hacen cosas malas. La relación que tienen cada uno con ellos, ya conociendo sus vidas y sus perspectivas, resulta algo complicada, pero no complicada en el mal sentido que no entiendes nada de lo que está pasando, sino es complicada por cómo se llegan a comportar los unos con los otros, como unos son desinteresados, pero aún así buscan su bienestar propio, como a pesar de velar por su madre, a veces pueden llegar a ser unos desgraciados que no tienen remedio. Igual se llega a emplear un poco de la guerra en este aspecto. La historia que mejor marca esto es El Desconocido, el relato de un soldado que puede poner en riesgo la integridad de una familia. ¿Cómo es eso posible? Es un relato que realmente tienen que leer ustedes y que tienen que conocer. Solamente les puedo decir que la familia es un vínculo importante en las historias de Irene Nemirovsky y que las abarca desde todos sus ángulos, desde la felicidad, la amargura, la ira, el odio, el resentimiento, todas las cosas buenas y malas que se puede llegar a tener hacia un padre, hacia una madre, hacia un hermano, incluso hacia un hijo, son cosas que muchas personas podrían tomar como tabú, que podrían tomar como algo que no debe ser, pero que a finales de cuentas es, y que Irene Nemirovsky supo plantear de una forma muy humana. También tenemos ciertas historias que, más que historias o cuentos, parecen historias reales. No precisamente porque todo esto sea súper realista y esté desarrollado en medio de un ambiente bélico, no, sino que Irene Nemirovsky muchas veces cuenta las cosas desde la primera persona, a través de cartas y de testimonios. Y yo en muchas ocasiones pensé, ¿acaso Irene vivió esto? ¿Acaso Irene se adentró en el bosque y encontró una casa donde unos amantes habían sido masacrados? ¿O acaso había jugado con un conjuro para enamorar a ciertos chicos que había escuchado de las señoras ya grandes? ¿O su familia se había visto quebrada por un asunto bélico que no tenía que ver nada con ellos, pero que de cierta forma se vieron afectados? ¿Acaso ella fue testigo de cómo hombres que eran neutros en la guerra tuvieron que huir de su país, incluso perecer en el trayecto, o simplemente ser los más afectados por la guerra cuando ellos ni siquiera formaban parte de ella? Estos elementos son simplemente espléndidos. Cada cosa que Irene plantea la termina explotando de una forma abrupta. Y no es que tengamos un principio y el final de una historia, no,
Incluso yo creo que a veces estamos en un punto de una historia muy grande, pero es ese punto central o el punto final de algo que te trae todas las emociones humanas posibles a tu corazón y a tu mente. Sientes el amor, sientes la desesperación, sientes la ira, sientes muchas cosas. Y eso es lo que hace para mí especial esta compilación de cuentos, porque nos adentramos en la hipocresía de las personas, en la hipocresía social, en el descontento de la guerra, en cómo los soldados a veces no son precisamente lo que las personas piensan, que no simplemente son máquinas de matar, sino que son humanos y que tienen un corazón latente. También qué es lo que puede llegar a ser una persona con tal de tener lo que ella tanto anhela. ¿Qué es lo que puede pasar cuando todo un pueblo se descontrola? ¿Qué es lo que puede causar la propaganda en una sociedad que está dañada por la guerra? Hay muchas cosas que yo pudiera destacar de este libro. Me la podría pasar hablando horas y horas de este libro, pero no puedo porque no es mi trabajo. Hay 15 relatos aquí y cada uno de ellos es especial. Sí, llegan a tener tópicos similares, pueden incluso sonar los mismos, pero conforme te vas adentrando en las páginas te das cuenta que no, que a pesar de que muchas cosas suenen similares, la guerra, el descontento social y la personalidad de cada persona hacen de las cosas un mundo completamente diferente, en el cual hay muchas cosas similares, pero que a finales de cuentas están ahí latentes y terminan dictando lo que una persona puede hacer o no puede hacer. También los personajes son profundos, son íntimos, son humanos, y eso para mí fue algo espléndido. Si buscan un libro que no sea ficción y que sea literatura de verdad, que no sea fantasía o ciencia ficción o cosas por el estilo, yo sí recomiendo que lean muchísimo Domingo de Irene Nemirovsky. Su prosa es muy buena, las historias son muy buenas, las premisas son muy originales y sobre todo te terminas encariñando con todo lo que pasa ahí y vas a querer regresar a estos cuentos en más de una ocasión. Y para cuando lo haces es como beber un vino que habías ansiado beber desde hace muchos años.